Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. El acuerdo comercial con la Unión Europea definitivamente causó mucho revuelo y mucho ruido en el pasado. Incluso hubo diferencias al interior del propio proyecto político de Alianza País. Se decía que una buena parte no estaba de acuerdo con este tratado comercial con la Unión Europea. Lo cierto es que ya se firmó, se está esperando simplemente la ratificación del Parlamento Europeo, de la Corte Constitucional del país y también de la Asamblea Nacional Legislativa. Pero ¿qué aporta este acuerdo de la Unión Europea al desarrollo del Ecuador? ¿Va a ser capaz de colocar nuestros productos exportables en los mercados de la Unión Europea con un incremento importante para generar divisas y recursos frescos para nuestro desarrollo? ¿Va a ser capaz de atraer inversión extranjera? ¿Va a ser capaz de incentivar a los empresarios del sector productivo nacional a invertir? Pero sobre todo, ¿qué aporte en el crecimiento del sector industrial va a tener en relación al PIB este acuerdo con la Unión Europea? Se inicia un proceso de acuerdos comerciales, muchas inquietudes, muchas interrogantes. Para aquello hemos invitado al señor ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, y a Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Señor ministro, muy buenas noches. Richard Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Iniciamos entonces durante estos 55 minutos Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, bienvenidos. Señor ministro, este acuerdo con la Unión Europea es el punto de partida para otros acuerdos comerciales, para potencializar nuestros productos exportables que se deriven en ingresos frescos de recursos, más dólares a nuestra economía, y incentivar la inversión del sector empresarial y atraer inversión extranjera directa. Sí, muchas gracias, Carlos, por la entrevista. También a Richard un saludo. Un gusto compartir este panel en esta noche con ustedes. No es el inicio de otros acuerdos. Nosotros tenemos en proceso varios temas de negociación paralelos que son importantes para el país. Es el final de un largo proceso de un acuerdo sumamente importante, porque es un acuerdo multiparte, ¿no? Por un lado 28 países de la Comunidad Europea, por otro lado Colombia y Perú, y nosotros con un protocolo nos adherimos al mismo. Pero paralelamente, la semana pasada aquí en Quito estuvimos en la primera ronda de negociaciones de un acuerdo comercial que se puede dar con el EFTA, que son los países europeos que no son parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, como Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega. Y hace pocas semanas concluimos la quinta ronda de negociaciones, por ejemplo, con Corea del Sur. Por lo tanto, y otros frentes en Centroamérica, etcétera, son temas que se están negociando. El acuerdo comercial con la Unión Europea lo que es el fin, con su firma, de un largo proceso de negociación en el que ha estado involucrado el Ecuador. Si me permite, señor ministro, antes de pasar con Richard Martínez, le preguntaba esto porque dentro de la política industrial 2016-2025 se establecen algunos objetivos que para mí son fundamentales, que es 13.600 millones de dólares de inversión, 256.000 nuevos empleos, y adicionalmente un crecimiento del PIB de la participación del sector industrial de 10 puntos, lo cual significaría incrementar llegar a 22 puntos de la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto. Pero uno de los 5 pilares fundamentales que establece la política industrial es mercados. Y evidentemente para poder lograr ese tipo de crecimiento requerimos de más mercados, más allá de estos acuerdos como la Unión Europea. Sí, definitivamente, ¿no? Y como lo decía el señor vicepresidente de la República en una entrevista hace unos días, estamos frente a una especie de rompecabezas donde las piezas van calzando adecuadamente. Fíjese usted, Carlos, cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, no es un tema solamente de enunciación. Se necesita toda la inversión que ya se viene realizando en el país todos estos años. Necesita comunicación, necesita vialidad, puertos, aeropuertos, etcétera, talento humano, todo aquello que guarda relación con esto. Cuando usted habla de mercados, obviamente necesita paralelamente ir desarrollando una industria competitiva, una industria que permita darle además valor agregado para exportación. El acuerdo comercial que se firmó con la Unión Europea, por ejemplo, entre sus características más importantes, tiene una previsión para cuando el Ecuador esté listo para exportar temas con valor agregado. Es decir,
Hoy en día tenemos productos que no podemos exportar porque no los tenemos todavía desarrollados. Pero en el tiempo, efectivamente, en esa planificación que ha dejado establecido el gobierno nacional y el Estado, en el tiempo lo vamos a tener. Okay. ¿Qué pasa con esos productos cuando los tengamos? Ya está previsto en el acuerdo comercial que entrarán a la Unión Europea con arancel cero. ¿A qué industrias me refiero? Alimentos procesados, bioquímica, confecciones y calzado, metalmecánica, petroquímica, productos forestales, siderurgia, farmacéutica, software, servicios. Por lo tanto, efectivamente, estos acuerdos son una pieza importante en este... Gracias, señor ministro. Permítame ir donde Richard Martínez. Dentro de esa política industrial 2016-2025 se establecen 5 pilares fundamentales dentro de la visión del gobierno. Es decir, innovación, calidad, productividad, inversiones y mercado. Esa visión, con esos 5 pilares, más los objetivos que he mencionado, se enganchan dentro de estos acuerdos y ya un acuerdo importante como el de la Unión Europea. ¿Qué opina el representante del sector empresarial? Bueno, antes que nada, gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo también al señor ministro. Creo yo que desde la perspectiva del sector empresarial este acuerdo cumple con las expectativas que nosotros habíamos venido planteando desde hace algún tiempo, de que el Ecuador pueda abrirse más al mundo y que el mundo pueda regresar a ver con más nivel de atractividad al Ecuador. Y esto es importante porque los mensajes que el país entregue para lograr capitalizar las oportunidades que tengan las inversiones locales o externas hacia el mundo son importantes. El mercado de la Unión Europea, antes de dar paso a su pregunta concreta, Carlos, es extremadamente importante, primero porque es altamente complementario con el Ecuador. El mercado, exportamos cosas que ellos necesitan y ellos exportan al Ecuador cosas que necesitamos, es decir, es un mercado complementario antes que competitivo. Segundo, es un mercado que de manera importante abre espacios para los productos, por ejemplo, de la economía popular y solidaria. El 75% de las exportaciones de ese tipo de productos van hacia la Unión Europea, porque es un mercado de consumidores altamente sofisticados que les gustan los temas de comercio justo, de etiquetas, en otro tipo de aspectos que no solamente van con la calidad o con el precio del producto en sí mismo. Es decir, factores más cualitativos. Y sin lugar a dudas, también este mercado lo que abre es una oportunidad de inversiones, porque el marco del acuerdo es un marco no solamente de mercado, sino también de inversiones. Y nos permite recuperar competitividad con Colombia, con Perú y con otros países que ya venían o que ya firmaron el acuerdo y que venían aprovechando de manera importante ese tratado. Voy a pasar más adelante a los datos. En materia de lo que usted ha señalado, Carlos... Antes de entrar a lo que yo señalé y a la pregunta, también habría que recordar que la Unión Europea es el destino de nuestros productos no petroleros. Claro, este momento es el segundo, pero con Estados Unidos están ahí. Digamos, incluso hace un par de años la Unión Europea fue el primer destino de los productos ecuatorianos no petroleros y hoy es importante. Fíjese usted aquí, justamente para reforzar lo que se ha dicho. Aquí están las exportaciones del Ecuador a la Unión Europea, a Estados Unidos y hemos incluido a la Alianza del Pacífico. En términos no petroleros, Estados Unidos representa el 26%, la Unión Europea el 23% y la Alianza del Pacífico un 12%. Y en términos industriales también tiene una importante participación, el 22%, frente a la Alianza del Pacífico, que es nuestro principal socio de exportación de bienes manufacturados. Pero el tema industrial, 22% en relación al 14% de los Estados Unidos, significa que es un espacio muy importante. Altamente importante. Sí, y además hay que ver el potencial. Más del 90% de las exportaciones del Ecuador a la Unión Europea está concentrado en 8 países de 28 que componen en este momento la Unión Europea. Entonces, hay espacio para abrir esos mercados y en línea de su pregunta, creo que es importante analizar la competitividad desde 2 factores. El uno que nosotros denominamos el hardware de competitividad, es decir, hablando en sentido figurado, cuando uno toma una computadora, el equipo físico es el hardware y el software es lo que está dentro, los programas, etcétera, etcétera. En cuanto al hardware, nosotros creemos que se ha avanzado, sin lugar a duda, en términos de infraestructura en el país.
Pero en el software nosotros creemos que hay que complementar este tipo de acuerdos comerciales con un entorno que favorezca mucho más a que las inversiones lleguen al país. Fíjese usted, en el caso de la Unión Europea, son cerca de 30.000 millones que la Unión Europea invierte en América Latina anualmente como inversión extranjera directa. De esos aproximadamente 1.000 millones van a Colombia, 1.000 millones van a Perú y en el caso del Ecuador solamente 100 millones llegan al país. Ese es un dato vinculado directamente a la Unión Europea, pero en el entorno de la inversión extranjera nosotros consideramos que hay que dar mensajes de certeza, de tranquilidad, de un ambiente mucho más favorable en aquellos aspectos que tienen que ver ya con ámbitos más cualitativos de la competitividad. Y lo hemos señalado y lo hemos discutido con las autoridades, la estabilidad normativa, la estabilidad regulatoria, que complementen un entorno para el cual este tipo de acuerdos son extremadamente importantes, que logren reforzar esa confianza que ya de por sí un acuerdo como este trae para lograr capitalizar las inversiones. Al final del día, a todos nos interesa en el país que las inversiones desde otros países lleguen al Ecuador, no solo por un tema de balanza de pagos, pero también de transferencia tecnológica y por supuesto que las inversiones locales y fortalecer la dolarización. Así es. Ahora bien, pero este acuerdo comercial con la Unión Europea, comencemos por ahí, con el acuerdo comercial con la Unión Europea ya está firmado, está esperando la ratificación, etcétera, pero ¿cuál va a ser la posición de la OMC en relación al desmontaje de las salvaguardias? Porque esto entraría a partir de enero y el desmontaje va a ser progresivo. Bueno, nosotros esto ya lo hemos discutido, Carlos, con la Organización Mundial de Comercio. Hemos estado en el Comité de Balanza de Pago precisamente en instancias intermedias de la negociación con la Unión Europea y también lo hemos discutido con el Departamento de Comercio de la Unión Europea. Son temas que se manejan paralelos. Y aquí aclaro, el tema de la salvaguardia cambiaria no es, la salvaguardia de balanza de pagos no es un tema que gusta pues a nuestros socios comerciales, independientemente de ser Unión Europea, los Estados Unidos, China o Corea. No es un tema que agrada a los socios comerciales. O la misma Colombia y el mismo Perú. Claro, ni tampoco nos gusta a nosotros implementarlo. En una economía dolarizada, con devaluaciones en los países vecinos, obviamente es uno de los elementos, de las herramientas autorizados por la Organización Mundial de Comercio para evitar tener una balanza de pagos negativa. Hoy es positiva. Nosotros comparecimos al Comité de Balanza de Pago y explicamos que conforme se empiecen a mejorar las condiciones del país, producto de esta medida, íbamos a adelantar un desmontaje. Y lo estamos haciendo. Como lo hemos hecho, la Unión Europea, en el tema del acuerdo comercial, recibió esto como una señal positiva. Y el Comité de Balanza de Pagos nos ha convocado para la próxima semana en Ginebra para hacer una explicación de esta evolución, de cuál ha sido el resultado. Así que vamos a explicar, primero, que hoy tenemos balanza positiva, segundo, que la medida dio un resultado efectivo frente a lo que nos preocupaba, y tercero, que una vez que los indicadores empezaron a mejorar, hemos adelantado un cronograma que está previsto ahora concluir a junio del próximo año. La balanza de pago es positivo, pero la pregunta es la siguiente. La balanza de pago es positiva porque se deriva de una disminución de importaciones fundamentalmente, o también va en paralelo con un incremento de nuestros ingresos producto de exportaciones. No, aquí hay tres elementos. Primero, en la parte petrolera, obviamente no tenemos los ingresos que teníamos antes. En un año dejamos de percibir casi 9.000 millones de dólares, así que ese es un impacto que lo dejo a un lado. En el tema de las exportaciones, hay productos donde hemos aumentado los volúmenes de exportación, pero a nivel mundial los precios han caído. Es decir, exportamos más, pero recibimos menos. Eso de ahí también nos ha generado un problema definitivamente en el tema de esto de la balanza de pago. Por lo tanto, no es sino una medida necesaria para poder paliar esto. No hemos aumentado, pues obviamente, exportaciones en el sentido de obtener mayores ingresos. Y hemos controlado que no nos ingresen una cantidad de bienes a través de medidas arancelarias que pudieran ser suntuarios. Claro, esto causa un impacto también porque hay bienes que son materia prima que nos permiten exportar. Bien. Lo conocemos, lo analizamos, el COMES lo revisa, pero definitivamente esta de las poquísimas medidas que tenemos, llamada salvaguardia, ha tenido por el momento un efecto más positivo que negativo. Ahí tenemos varios puntos. Una cosa es que sí afecta al tema de la importación de materia prima para poder producir y también la importación de bienes de capital. Pero adicionalmente a aquello,
Usted, señor ministro, menciona que los precios han disminuido en los mercados internacionales, lo cual me lleva entonces también a otra pregunta, Richard Martínez, y esa tiene que ver con el tema de la productividad. En el Ecuador, cuando asumió la dolarización, se hablaba de tener que elaborar, construir una agenda de productividad y competitividad, pero lo cierto es que ha pasado muchos soles y muchas lunas en el tiempo, y el tema todavía seguimos hablando de fortalecer la productividad. Yo sé que eso es dinámico, permanente, constante, pero realmente hay una brecha tremenda. Así es, totalmente. Definitivamente hemos perdido espacio, si uno observa las cifras de productividad por productos, pero también como país frente a algunas potencias y algunos vecinos. Y creo yo que la única forma de incrementar la productividad de manera sostenida en el tiempo es por la vía de la inversión privada. Es decir, como está el mundo en este momento vinculado a una cuarta revolución industrial, las cosas están cambiando de una manera tan vertiginosa con las tecnologías disruptivas. La única forma de mejorar productividad y poder vincularnos y competir inteligentemente en el mundo es a través de la inversión. Y esa inversión necesita de un entorno favorable. Los acuerdos comerciales, sin lugar a dudas, son parte de ese entorno que le permite al inversionista ver más atractivo al país. ¿Martínez prevé un incremento de la inversión con este acuerdo con la Unión Europea? Mire, el acuerdo es una medida necesaria, pero no suficiente para promover la inversión. Hay un factor de confianza sobre el cual hay que trabajar. La misma política industrial, nosotros en su momento anotamos que no fue discutida previamente con el sector empresarial. Y esas cosas creemos que tienen que verse distintas hacia el futuro. Es decir, este acuerdo creo que es una clara muestra de tener un objetivo común entre el sector público y el sector privado, encaminarnos hacia lograr un objetivo nacional. Y la política industrial vinculada a la productividad, nosotros aspiramos a que pueda reformularse en el sentido de darle confianza al sector. Voy a replantear la inquietud, Richard. A ver, hay competitividad sistémica que no la podemos discutir, existe, facilita la producción. Hay código de comercio, hay articulación público-privada, hay acuerdo comercial con la Unión Europea. El señor ministro acaba de hablar que se está negociando también en el EFTA, que son los otros países que no pertenecen a la Unión Europea. Se está hablando también de una negociación con Corea del Sur, etcétera. ¿En qué parte del proceso estamos como para generar ese entorno que usted menciona en el programa? Yo diría una palabra, estabilidad. Estabilidad que te genera confianza. Porque mientras hay un acuerdo como este y hay otras entidades estatales que tienen competencias sobre, por ejemplo, temas de mercado que generan nerviosismo en los agentes económicos, se puede diluir. El esfuerzo se diluye concretamente, no es que se puede diluir, se diluye el esfuerzo que se ha hecho en términos de Unión Europea, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros aspiramos como sector empresarial para darles estabilidad, esa confianza al inversionista y que decididamente llegue esa inversión al país, es que se homogenicen de mejor manera las políticas públicas. Básicamente es la carga tributaria. Bueno, por un lado, no solamente la carga, no es tanto la carga en sí, que es alta, pero la cantidad de reformas o la inestabilidad normativa. Esto es muy fácil de entender. En términos de un gran empresario, nosotros visitamos a las empresas por nuestra representación gremial de manera continua y uno encuentra que se va a una gran empresa y hay oficinas destinadas a responder temas vinculados con la superintendencia de compañías, con los temas tributarios, etcétera, etcétera. La gran empresa puede soportar eso, es un costo. Finalmente le resta competitividad, pero puede soportarlo. Pero los pequeños, los medianos productores y los microproductores no pueden soportar esa carga, esa volatilidad normativa. Okay. Las normas, según nuestras estimaciones, que se emiten anualmente en el país se han incrementado entre el año 2014 y 2015. Gracias. El entorno es importante, dice el representante del sector productivo, del sector empresarial. Estos acuerdos son fundamentales, el Código de la Producción también, los acuerdos público-privado también, la competitividad sistémica también, pero esta volatilidad en cuanto a la normativa y a las regulaciones establecen barreras serias. Yo no las llamaría barreras, ¿no? Yo diría que la normatividad tiene por objeto principal el poner cada vez reglas más claras sobre cómo se deben o a qué se deben adecuar las partes. Por ejemplo, yo hacía hace unos días en un encuentro que tuvimos con inversionistas norteamericanos, les indicaba, por ejemplo, que en el país había muchas regulaciones que precautelan el no trabajo infantil. Y entonces eso pudiera incidir en un momento dado en que el retorno que esperan determinados inversionistas no sea el adecuado, porque no hay precarización
de la mano de obra, no hay este tipo de abuso, que sí los hay en otras partes. Entonces yo señalaba que si el país de las inversiones, el Ecuador, lo están pensando en función de que nosotros sacrifiquemos determinados controles que tienen que ver con normativa y además con derechos constitucionales, medio ambiente, tema laboral, precautelar economía popular y solidaria, que no haya abuso del poder del mercado, por eso hay una superintendencia, pues obviamente este no es el país para invertir. Pero si se quiere invertir en un país que además tiene dentro de su normatividad el precautelar todos esos derechos constitucionales, entre esos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, al bienestar, que ha hecho normativa, claro, ha tenido que ir ajustando permanentemente, porque si no hay una adecuada, por ejemplo, recaudación de impuestos, no se puede hablar de una adecuada obra pública, por ejemplo. Permítame hacerle una pregunta, ¿pero 10 años no son suficientes como para haber ajustado las normativas? Pero discúlpeme, todo es dinámico, Carlos, todo es dinámico. Cuando el sector empresarial indica tenemos mucha inestabilidad por tantos cambios, yo diría más vale que visto al interior el tema, se crea esta inestabilidad por muchos rumores internos. Es decir, el Ecuador visto desde afuera es un país lleno de oportunidades. Yo he invitado y he sido parte de encuentros internacionales para promocionar al país. Y vea usted la última encuesta de la última cumbre de inversiones que se realizó hace 3 semanas en Quito. El 86% de los más de 160 empresarios que vinieron del mundo indicaron que no se imaginaban encontrar un Ecuador como el que estaban encontrando, en tan óptimas condiciones, en tantas materias, con tanto desarrollo. Por lo tanto, yo creo que a veces generamos nosotros internamente esas barreras, porque si bien es cierto, la normatividad puede tener determinados bemoles que deban ser regulados, también la normatividad es importante para que el país marche organizadamente. Permítame regresar a donde Richard Martínez. Entonces, de acuerdo al señor ministro, entonces, desde afuera nos ven con otros ojos, pero aquí daría la impresión que existe una hipersensibilidad del sector empresarial en términos de invertir, es decir, de tener la decisión de invertir. Y una de las pruebas, y eso ya alguna vez se lo comenté también a Richard Martínez, es el llevar el dinero afuera, donde existe un capital especulativo financiero más que productivo, por casualmente estas hipersensibilidades. Mire, en términos de regulación, antes de pasar a su pregunta, creo que es importante distinguir cuál es la intención del sector empresarial. La intención del sector empresarial no es sobrepasar o estar por encima de los derechos de los trabajadores, de los derechos constitucionales establecidos. Creo que eso es importante como un marco conceptual. Nosotros creemos definitivamente que el Estado tiene una capacidad regulatoria. No la desconocemos, no la hemos desconocido y no lo vamos a hacer. Pero definitivamente esa regulación tiene que ser mucho más inteligente y mucho más moderna. Hay temas, voy a poner solamente un ejemplo, que nos causan extrema preocupación. El impuesto mínimo. El impuesto mínimo es una norma que surgió para regular evasión, supuestamente. Elusión o evasión. Y ahora las autoridades tributarias nos han dicho que el incremento de la recaudación en los últimos años en un 92% se explica por mayor eficiencia en la recaudación. Excelente, eso digamos, es algo positivo mientras haya más eficiencia de la autoridad tributaria. Pero allí ya vemos un contrasentido. Entendiendo que hay más eficiencia que ha permitido mejorar la recaudación, ¿qué sentido hace mantener un impuesto que estaba destinado a controlar eso que, según las propias autoridades, ya ahora se controla? A no ser que la mejoría en la recaudación sea por el impuesto mínimo. Bueno, entonces, esos son los temas que nosotros queremos debatir porque de otro modo, Carlos, se le resta oxígeno al sector empresarial. Yo creo que hay que ver lo positivo del acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea abre muchísimas oportunidades y yo coincido con el ministro. El Ecuador es un país lleno de oportunidades, es un país extremadamente rico en términos naturales, su gente, su capital humano, es un país maravilloso. La pregunta que nosotros hacemos como empresarios es ¿cómo podemos cristalizar eso en términos de inversión directa en el país? Las cifras creo que pueden conducirnos a una respuesta y las cifras son que menos del 2% del PIB es inversión extranjera directa en el país.
Y no creo, al menos desde nuestro punto de vista, no creo que esto se deba a un alarmismo innecesario, sino a palpar una realidad que le ha restado competitividad al sector empresarial. Por un lado el tema tributario, por otro lado la sobrecarga normativa. Fíjese usted, ahora por ejemplo el sector industrial se pregunta cómo se incrementan en más del 30% las tarifas para uno de los combustibles que utiliza, el búnker, por ejemplo, con las ingentes inversiones en términos de energía. Son los temas que tenemos que resolver, por lo que usted decía, Carlos, de la productividad. Esa es la clave a futuro. Este mercado de la Unión Europea nos va a permitir incrementar los niveles de productividad sin lugar a dudas, porque vamos a tener acceso a más materias primas, bienes de capital y más mercado y más inversión. La productividad es más inversión. Ahora, Richard Martínez pone un tema clave, el tema de inversión. La inversión directa, 2% del Producto Interno Bruto. Dentro de esta política industrial, estamos hablando de 13.600 millones. Entre el 2017 y 2025 son 8 años. 8 años que significarían, si son 13.600 millones dividido para los 8, son 1.700 millones de dólares año. En ese sentido, ¿cuál sería el aporte de estos acuerdos para atraer y generar esa inversión? A ver, yo quiero dejar en claro un tema porque parecería que por el número de acuerdos nos va mejor o peor. Eso no es exacto. No es la cantidad de acuerdos ni la cantidad de tratados de libre comercio que tengamos lo que marca si estamos yendo por un camino adecuado o no en el tema de, por ejemplo, producción, productividad y fomento de exportaciones. Y yo lo aterrizo como modelo de desarrollo también, porque eso aporta al desarrollo. Claro, pero insisto, no son la cantidad de acuerdos, sino los contenidos de los acuerdos, los contenidos de los tratados. Pero contenidos que deben incentivar la inversión. Pero por supuesto, pero además deben tener condiciones de ganar y ganar para las dos partes. Pero a mí me dicen, ¿por qué no terminamos un tratado de libre comercio con China? Porque no se puede. Porque China quiere un tratado de libre comercio donde exportamos todo, excelente destino, pero tenemos que importar todo cero arancel. En esas condiciones no podemos hablar de que es un tratado. Entonces no sumemos los tratados de libre comercio y los acuerdos como un indicador de que a mayor cantidad de este tipo de compromisos internacionales tenemos más prosperidad y más destino. El acuerdo multipartes con la Unión Europea, al cual nos adherimos luego de varios años de negociación y creo que en el momento adecuado, con términos mejores que quienes son parte de nuestros socios comerciales de la región, es un acuerdo con características muy particulares que permiten precautelar internamente nuestro desarrollo hacia el futuro, inclusive en industrias nacientes, y por otro lado permite que nuestra oferta exportable en el 99.7% vaya desde enero con cero arancel a toda la Unión Europea. Ese es un acuerdo totalmente válido. En el tema de las inversiones, solamente con el anuncio de la firma de este acuerdo en particular, una empresa ya se está estableciendo en el Cantón Durán con una inversión de 70 millones de dólares. ¿Por qué? Porque están viendo la provisión de un área tan importante, por ejemplo, como la acuícola, en temas de alimentación, como un tema que exponencialmente va a crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día, Carlos, con preferencias arancelarias, el camarón paga igual, con preferencias un arancel del 3.6%. Sin preferencias pagaríamos el 12% de arancel, con acuerdo comercial cero. Eso significa que vamos a tener más oportunidad, como lo decía Richard, de competitividad en nuestra oferta exportable, aumento en la oferta exportable, y eso quiere decir que hay una serie de insumos internos que pueden generarse más. Y usted ya empieza a ver inversiones del extranjero que vienen al Ecuador pensando precisamente en las bondades de las inversiones relacionadas con el Acuerdo de Unión Europea. ¿Algo que anotar, Richard Martínez, en relación a este tema para irnos al corte? Sí, mire, yo diría que definitivamente la calidad de los acuerdos importa muchísimo. Y también el tipo de mercado al cual apuntamos claro, y en el cual estamos vinculados. Por eso creemos nosotros que una vez que cerramos con la Unión Europea hay que establecer una agenda estratégica con los Estados Unidos. Es un mercado importante, luego puedo detallar algunas cifras. En el segundo bloque vamos a hablar de Estados Unidos. También una agenda que nos permita actuar dinámicamente en la Alianza del Pacífico, que naturalmente hace parte de la agenda en la cual Ecuador debe insertarse. Bueno, vamos a hacer un primer corte. En el segundo bloque vamos a hablar de las posibilidades de potencializar nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos y
también no podemos descuidar la presencia ya de un nuevo gobernante en Estados Unidos con declaraciones bastante fuertes, por cierto, y también, evidentemente, la Alianza del Pacífico que está comenzando a ser un común denominador en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, porque regresamos con más de Pulso Político. Pichincha, una provincia. 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura, el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa, estreno 24 de noviembre, 8:30 por Ecuador TV. Esta semana, Mundo al Revés conversa con un excombatiente de la Guerra de las Malvinas, quien comparte un testimonio revelador sobre su experiencia en el conflicto bélico a 34 años del desembarco argentino, en un nuevo programa de Mundo al Revés. Jueves, 22:15. Bueno, continuamos con Pulso Político. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con el ministro de Comercio del Exterior, Juan Carlos Cassinelli, y con Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, con quien estamos conversando y analizando los impactos que, a partir del acuerdo comercial con la Unión Europea, pueden enganchar en esta visión de desarrollo, en el tema de que nuestros productos exportables se deriven en mayores ingresos, recursos monetarios hacia el país y también mayores inversiones. Bueno, dejamos la pelotita boteando en el primer bloque, sobre todo al final, con el tema Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. La relación es un 23% frente a un 22% de la Unión Europea y una buena potencialidad. El señor ministro, en una entrevista que le hace diario El Telégrafo, dice más, menos, y si me equivoco me corrige porque soy humano, señor ministro, y dice, si Estados Unidos me pone en un acuerdo comercial con las mismas bases del acuerdo con la Unión Europea, vamos adelante. Sí, eso es para darle fuerza al contenido del acuerdo comercial con la Unión Europea. Lastimosamente, en el tema de los Estados Unidos, los planteamientos que se han dado históricamente son de tratados de libre comercio. Y esos tratados de libre comercio, sin las particularidades a las que hago siempre referencia, que se consiguen negociar en el acuerdo comercial con Europa, obviamente hacen que hayan diferencias diametralmente opuestas entre unos y otros. Yo aquí siempre clarifico algunas cosas. Primero, no estamos discutiendo de tratados de libre comercio con los Estados Unidos como no lo estamos haciendo con China, por las razones que he explicado. Segundo, el hecho de no tener un tratado de libre comercio no quiere decir que no tengamos una excelente relación comercial. De por sí el Ecuador tiene en los Estados Unidos 4 oficinas de promoción comercial, de ProEcuador, permanentemente impulsando a nuestro sector exportador, pero al mismo tiempo atrayendo al sector de inversiones. Hace unos días se dio en Quito, a Los Años, un encuentro con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Quito, de Guayaquil, Ministerio de Industria, el señor embajador de los Estados Unidos en el Ecuador y el Ministerio de Comercio. Se dio un encuentro precisamente con inversionistas norteamericanos. Por lo tanto, la relación comercial está bien. Estamos hablando con los Estados Unidos permanentemente. Me he reunido en este año 2 veces con el director de Comercio de los Estados Unidos en Washington y le he planteado además que se nos incluya en la próxima proclama presidencial, ojalá que se dé en diciembre, 4 productos que para nosotros son importantes incorporarlos en las preferencias: alcachofa, brócoli, rosas y atún. Ya. Ahora, le pregunto esto, antes de pasar a Richard Martínez. A ver, el nuevo presidente dice, no tratados de comercio, dice acuerdos bilaterales. ¿Eso puede representar una oportunidad para el Ecuador? Insisto,
cuáles son los términos de esos acuerdos. Okay. Mire, Carlos, cuando usted se sienta a conversar sobre los temas de negociación, cada parte pide algo. Y lo que tienen que encontrar las partes es un punto de complementariedad en esas asimetrías que pueden existir. Imagínense entre una economía como la de los Estados Unidos y la nuestra, en una economía como la de Corea del Sur y la nuestra, como la de la Unión Europea y la nuestra. Encontrar dónde nos complementamos. Entonces, cuando usted me dice un tema bilateral, donde, por ejemplo, me plantean que el 100% de los productos norteamericanos ingresan al Ecuador sin arancel, y el 100% de la producción ecuatoriana ingresa a los Estados Unidos sin pagar arancel, nosotros perdemos. Perdemos por una sencilla razón. Nosotros no estamos listos internamente para aguantar una competencia de productos norteamericanos ingresando. No me refiero solamente a los industrializados, me refiero también a los agrícolas. Entonces, a los primarios. Es ahí donde radican las diferencias. Sentarse a conversar, veamos pues qué hay. Sí. Una cosita adicional. Sí, por favor. En una economía dolarizada, además, la sensibilidad es mayor, como la que tenemos en el caso del Ecuador, frente a los competidores que son nuestros vecinos. Esto significaría entonces, Richard Martínez, que el Ecuador no ha hecho la tarea como para aprovechar ese mercado como el de Estados Unidos, que se ha convertido en el principal socio comercial. Entonces, el tema es, no solo pasa por problemas de competitividad, sino que también pasa por temas de que no estamos preparados, dice el señor ministro. Mire, yo creo que en general el momento exacto, es muy difícil encontrar el momento en el que todos los astros estén alineados. En estos temas nosotros creemos que también los propios acuerdos son una herramienta para mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque generan más competencia y en la medida que generan más competencia permiten que los inversionistas vean de manera más atractiva la complementariedad de los mercados y al productor también le fuerzan a incrementar su productividad. Evidentemente hay que tomar ciertos recaudos y para eso yo creo que los acuerdos comerciales tienen, la Unión Europea, el TLC que Estados Unidos ha firmado con Colombia y con Perú, tienen una serie de herramientas, medidas antidumping, derechos compensatorios, contingentes, cuotas, años de gracia, es decir, tienen una serie de instrumentos que en la negociación pueden ayudar a una transición ordenada para que aquellos productos que tengan mayor nivel de sensibilidad puedan encontrar una preparación, como lo que sucede en el Perú con la Unión Europea. Por ejemplo, estaba leyendo que en el caso de Colombia existe el Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales y la cierre exportadora en el caso del Perú. Es decir, no solamente el acuerdo hay que verlo en blanco o negro, de ahí hay un trabajo que se nos viene con la Unión Europea y lo mismo sucedería con los Estados Unidos, que es muy fuerte en términos de implementación, pero creo yo que hay cómo blindar y el Ecuador tiene que procurar. Hay que ver cuál es la modalidad, hay que esperar a que el nuevo presidente de los Estados Unidos tome efectiva posesión y ver cómo la política comercial de los Estados Unidos se va a plantear y en términos concretos. Ya han mandado ciertos mensajes, es decir, a ver, no salvaguardas o no aranceles y por otro lado mantener la política de protección industrial y agrícola. Ciertamente, pero creo que hay que ver en términos de política comercial, también hemos visto en algunos temas que unas cosas se dijeron en campaña y otras cosas ya ahora que han terminado las elecciones. Entonces, creo que hay que clarificar esa política comercial y sobre esa base buscar el acuerdo, porque el problema es que, al igual que en el caso de la Unión Europea, mientras no firmamos, nuestros competidores van ganando competitividad. Fíjese usted que en el caso de la Unión Europea, las exportaciones se han mantenido más o menos estables en los últimos años en poco más de 2.500 millones de dólares. Pero Perú y Colombia crecieron sus exportaciones en más del 14%. No petroleras, hacia la Unión Europea. Hacia la Unión Europea. Pero también nosotros hicimos un análisis en el caso de Estados Unidos de cómo los mercados con los cuales competimos nosotros han crecido de una manera mucho más acelerada que el Ecuador. Y esto tiene una explicación lógica. Mientras los mercados o los países tienen certeza y previsibilidad de lo que va a suceder en el largo plazo, eso anima las inversiones y potencia las exportaciones. Y eso sucede con los acuerdos comerciales. Porque no tengo que estar pensando que a final de año se me va a acabar la preferencia, si es que me renuevan o no, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese usted, este análisis, solamente voy a poner dos ejemplos. Entre el 2011 y el 2014, la participación de productos como el brócoli o cables eléctricos se redujo porque tienen un arancel que cubrir en caso de que no se tengan las preferencias, ¿no es cierto? Pero este tal vez es un poco más explicativo de lo que estaba señalando. Este es el crecimiento de las exportaciones
de países como El Salvador, Vietnam, Honduras, Chile, Nicaragua. Con todos ellos competimos en ciertos productos. Y el Ecuador tiene una tasa de crecimiento del 6% frente a estas tasas que superan el 10%. Entonces es importante por eso lograr que los acuerdos tengan esa potencia. Nosotros vemos el esquema de dolarización que evidentemente hay que precautelarlo de una manera muy inteligente, pero esto es más o menos como en un partido de fútbol cuando estás perdiendo 2-0, ¿no es cierto? La balanza de pagos, evidentemente estoy haciendo una abstracción de la realidad, estás perdiendo 2-0, te arrinconas en el arco, pones a los 11 jugadores y dices vamos a defendernos aquí con salvaguardias, con todas las herramientas que tengamos, o salimos a ganar el partido. Yo creo que esa segunda opción es la que tiene que tomar el país, porque ya el acuerdo con la Unión Europea nos está demostrando que es posible. Ahora, en ese análisis de crecimiento de los países con los cuales competimos en determinados productos en relación al Ecuador, ¿no estamos ahí haciendo un análisis integral? Pregunto, ¿no faltaría hacer un análisis integral? Porque ese es el crecimiento de las exportaciones, pero también habría que ver cuál es el efecto en la industria nacional, cuál es el efecto en la agricultura de cada uno de esos países y cuál es el efecto en la balanza comercial y la balanza de pago. Sin lugar a duda, y además de entender que hay mecanismos, por ejemplo en Estados Unidos hay cierto tipo de productos, sobre todo en el área agrícola, que tienen un nivel de subsidio alto. Altísimo. Alto. Y eso no es una competencia leal al final del día. Entonces, pero los acuerdos prevén tratamiento para ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tú exportas un producto subsidiado, pierdes la preferencia que establece el acuerdo, o hay medidas compensatorias, derechos compensatorios, salvaguardias, medidas antidumping, etcétera, etcétera. Entonces, si es que uno arma una buena negociación, es posible llegar a un entendimiento, como decía el ministro, que convenga a las partes. Entonces a la calidad de los acuerdos, pero hay algo que es cierto, tenemos que mejorar la calidad, la competitividad con acuerdo o sin acuerdo. El tema es, si no tenemos los acuerdos, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos, etcétera, ¿cómo podemos mejorar esa competitividad? Porque de hecho tenemos que colocar los productos o los servicios. La competitividad se mejora en primer lugar teniendo condiciones internas, Carlos, que permitan desarrollar producción y productividad de manera adecuada. Yo pienso que en estos 8 o 9 años se ha invertido muchísimo en dar esas condiciones. Yo hoy en la mañana en un evento empresarial indicaba que es mucho lo que se ha hecho desde el sector público para apoyar al sector privado y se tiene que visibilizar condiciones de autopistas, de carreteras, de comunicación, de hidroeléctricas, de estabilidad de generación eléctrica que antes no se tenía. Llegamos a años en que en un año 200 días no se tuvo luz establemente. ¿Cómo se puede hablar de producción y productividad? Cuando vemos temas como la estabilidad política, antes tuvimos 10 presidentes en 9 años, hoy tenemos un presidente en un solo año. Eso habla bien de la estabilidad dentro del país. Esas son condiciones que mejoran competitividad. El hecho de haber impulsado el talento humano, pero en materia técnica, porque es a eso que se han ido más de 16.000 becarios a las mejores universidades del mundo. Retornan, van al cambio de la matriz productiva. La banca pública de desarrollo, que antes no acompañaba. Hoy usted tiene una corporación financiera nacional dinámica, un Banco del Estado dinámico, que antes era muy privilegiador de ciertos segmentos muy particulares y que hoy se multiplica a lo largo y ancho del país. Hablan de que esas condiciones de competitividad se van sentando. Claro que hay que hacer más. Claro que hay que ver también los componentes internos de cuánto finalmente cuesta producir algo. Estamos en un esquema dolarizado. Tal vez debemos pensar en salvaguardias cambiarias hacia el final, hacia el futuro, relacionados con nuestros países vecinos. Porque resulta que ese es otro tema. Yo puedo ser muy competitivo en una economía dolarizada y mis vecinos que producen exactamente lo mismo devalúan su moneda, emiten dinero y de repente todos los productos de ellos resultan más baratos, no por temas de una competencia justa, sino de que su moneda es distinta. Debo tener mecanismos frente a eso. Yo creo que son una serie de ingredientes que tienen que ver con esa competitividad. Bueno, dentro de lo que usted acaba de mencionar, ya hay una declaración de estos países diciendo que no van a entrar a medidas devaluatorias por temas de competitividad. En ese sentido, ¿eso daría una tranquilidad? Yo creo que tenemos que pensarnos, como usted señalaba hace un momento, Carlos, en el largo plazo. No es una tarea fácil la que tenemos. Seguramente las devaluaciones van a seguir viniendo por A o B circunstancias de otros países, pero finalmente hay que diferenciar
el efecto de esas devaluaciones en determinado tipo de productos. Creo yo que en el caso de los commodities es mucho más difícil de resolver ese problema, evidentemente, porque la elección del consumidor es sobre el precio. Pero cuando pasamos a los bienes de valor agregado, ciertamente el precio importa, pero conquistar un mercado con calidad, con denominación de origen, con un valor agregado distinto y adicional, que es lo que está exigiendo este momento el consumidor, y por eso la Unión Europea es tan importante, eso genera más estabilidad al final del día. Yo creo que necesariamente hay que, a eso que se ha hecho en términos de infraestructura, darle un componente de la competitividad blanda. Porque la pregunta... ¿A qué se refiere con competitividad blanda? Mire, la pregunta es, en un escenario como el que ha descrito el ministro, con todas las inversiones, pero que la inversión privada no ha despuntado en los niveles que todos aspiramos y la extranjera directa, creo que hay un tema más de fondo que debemos analizarlo, y es lo que nosotros hemos puesto en la mesa sobre este entorno que le diga al inversionista perfecto. No es tanto la tasa, fíjese usted que los inversionistas no solamente escogen la tasa de rentabilidad o la tasa impositiva. ¿Por qué se va un inversionista a Chile cuando la tasa de efectiva de impuesto a la renta es mayor? No importa, pero esa tasa no cambia en el tiempo, las regulaciones se mantienen en el tiempo. Y esa parte, si lográsemos estabilizarla, entendiendo que el Estado tiene que regular, controlar el abuso sí, pero no abusar del control, que son dos cosas muy distintas, creo yo que le dotará al país de mucha más inversión en el mediano y largo plazo. Al final del día, lo que nosotros creemos, Carlos, y se lo hemos dicho a las autoridades, es que el sector privado es quien tiene que potenciar el crecimiento de la economía en el mediano y en el largo plazo. En términos económicos, el efecto crowding out, como se denomina, de una mayor presencia de la inversión pública, ha generado que la inversión privada también se quede en tasas de crecimiento mucho menores. Entonces, es momento de darle ese salto cualitativo y también de resolver algunos problemas que están allí que nacieron o se desvirtuaron en su camino. Por ejemplo, el ISD en un momento nació como un impuesto que supuestamente estaba llamado a corregir una distorsión, que era la salida de divisas. Así se planteó desde el lado de las autoridades. Pero ya es un impuesto que llegó para quedarse. ¿Cuándo lo vamos a desmontar? ¿Cómo los vamos a desmontar? ¿Cuál ha sido su nivel de efectividad? Claro, pero estamos conscientes que la era petrolera ya prácticamente ha terminado y que necesitamos una era postpetrolera y que el desarrollo del país no puede estar apalancado tan solo en los productos, en los recursos naturales, y que por tanto, si vamos a tener un precio de petróleo en algún momento alto, si vuelve a disminuir, que nos apalanque es el sector productivo privado, la producción nacional. Bueno, es un tema que nosotros siempre advertimos en términos de sostenibilidad de lo que se venía haciendo a través del gasto público y de la inversión pública. Siempre planteamos nosotros la necesidad de darle más espacio a la inversión privada en estos temas también de infraestructura, donde el Estado ha participado activamente. Yo no estoy tan seguro, Carlos, de que como sociedad, aquí no hablo de gobierno, sector privado, como sociedad, conjunto, sí, hayamos entendido que tenemos que olvidarnos del petróleo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en absolutamente todos los foros de discusión y las agendas. El petróleo va a estar ahí por algunos años más, pero el reto es repensarnos en términos de innovación a futuro como sociedad sin el petróleo. Es una pregunta difícil, ciertamente, pero creo que es una pregunta que nos va a garantizar justamente lo que se ha planteado en esta mesa, más productividad y más competitividad. Señores, vamos a Alianza del Pacífico, el común denominador de todos los candidatos. Yo diría casi todos los candidatos, sí, casi todos los candidatos, a excepción creo que del representante de Alianza País, Lenín Moreno, apuntan a Alianza Pacífico, pero Lenín Moreno también en un momento dado ha dicho, bueno, hay que analizar todo, ¿no? Alianza del Pacífico, ¿le conviene o no le conviene al Ecuador? Carlos, todo hay que analizar. Nosotros somos, todo hay que analizar. Y Alianza del Pacífico, nosotros somos socios comerciales. Hoy somos observadores de la Alianza del Pacífico, como muchos países. Pero Alianza del Pacífico somos socios comerciales de todos los países que son parte de la Alianza del Pacífico, como integrante, menos de uno. Uno con el que no podemos todavía llegar a un acuerdo comercial, que es México. Sí. Que es México. Claro. Entonces, y con México, ¿cuál es el problema? Son nuestras industrias, precisamente aquí está Richard. No es el tema de la alcachofa ni el brócoli. Es decir, cuando nosotros entramos como gobierno en lo que nos corresponde actuar, como el caso del Ministerio de Comercio Exterior, Frente de Defensa Comercial, y nos sentamos con una contraparte, somos la representatividad de aquello que queremos precautelar, nuestras industrias.
refrigeradoras, cocinas, etcétera, una serie de implementos. Nosotros Incluso conversamos automóviles. con México, años conversando con México, seguramente lo sabe Richard perfectamente, y no tenemos acuerdo. ¿Qué pasa mañana si así a lo rápido decimos, vamos a la Alianza del Pacífico, ahí están los indicadores, hay un gran destino allá que incluye México, pero México en la parte ya abierta de un acuerdo comercial de esa naturaleza, en un momento dado esa permanencia en la Alianza del Pacífico nos puede distorsionar un tema o un factor de exportación. Consolidado nos causaría muchos problemas. Eso es lo que hay que analizar. Yo solamente le pongo algunas cosas en la mesa. A veces se dicen las cosas como generalidad. Claro. Debemos buscar la mayor cantidad de acuerdos comerciales y la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Yo digo, no. Hay que buscar aquellos acuerdos que nos sean convenientes, parciales o totales, pero que nos sean convenientes. En alianza con el del Pacífico suena interesante, pero ahí hay un país, si me pregunta a mí como ministro de Comercio Exterior, ahí hay un país que me genera preocupación porque bilateralmente no hemos logrado tener un acuerdo. Con los otros países ya somos socios comerciales. Ok, vamos entonces de Richard Martínez. El ministro ha echado el naipe de todas las inquietudes y fundamentalmente ha focalizado México. Sí, mire, creo que en términos generales los acuerdos comerciales, vamos, hay sectores ganadores, hay perdedores, eso sucede en todos los acuerdos comerciales. En el caso de la Alianza del Pacífico tenemos un déficit comercial, creo que está cercano a los $600 millones, me parece. Y si miramos por esa óptica, va a ser muy difícil que el país se termine de integrar al mundo, porque lo mismo nos podría responder la Unión Europea y decirnos, no, yo tengo un déficit con Ecuador, entonces no cierro un acuerdo con el Ecuador. Con lo cual, ese argumento que nosotros también lo hemos escuchado desde el lado de la política pública, creemos que es un argumento que, en coincidencia con el ministro, hay que desmenuzarlo un poquito más y ver dónde están las oportunidades y las desventajas. Yo tal vez me remito a una experiencia cuando el acuerdo de Cartagena planteaba la creación, o se creó el Pacto Andino, el acuerdo de Cartagena, íbamos a una zona de libre comercio profundizada en un arancel externo común, había mucho temor, evidentemente, industrial sobre la apertura con Colombia y con Perú. Y hoy la comunidad andina representa del total de nuestras exportaciones industrializadas el 85%. Es decir, sí, cierto es que tenemos un déficit comercial con Colombia, pero ciertamente el hecho de estar cerca, de tener gustos y preferencias con los consumidores más o menos similares, de lograr vender allá los productos manufacturados, abre oportunidades. Nosotros creemos que en estas fases de integración los temas arancelarios sin lugar a duda importan, hay que tener recaudos sobre la materia, pero lo que escuchamos nosotros, cada vez que hablamos con los empresarios y cada vez que escuchamos a las autoridades de los países que están en la Alianza del Pacífico, es que el nivel de profundidad al que se está llegando ya es mucho mayor en términos de movilidad, de conectividad, muy diferente. Y voy a poner un caso que pudiera parecer menor, pero en la Alianza del Pacífico se está analizando, por ejemplo, ya cómo derribar la barrera de comunicación a través del roaming. Cuando uno sale del país, activa el roaming, cuesta mucho dinero. En la Alianza del Pacífico se está discutiendo eliminar esa barrera de tal manera que si yo soy un hombre de negocios de Colombia o soy un hombre de negocios de México y voy a Perú, no pago roaming. Esas cosas importan muchísimo. Ya los espacios de profundización de los acuerdos comerciales van por esa línea. ¿Cómo neutralizamos el tema México que dice el ministro en el sector industrial? Y Richard Martínez también es representante del sector industrial. Sí, por supuesto, y hay sectores importantes, lo señalaba el ministro, en la manufactura. Están el caso de línea blanca, hay oportunidades también, por ejemplo, en el tabaco, está en el caso de refrigeradoras, cocinas, automotrices, etcétera. El tema textil también. Claro, no hemos podido avanzar después del acuerdo de alcance parcial 29, justamente porque aquí ha habido un bloqueo, yo diría, de la negociación, ¿no es cierto? México quiere ir a por todas y Ecuador también dice, bueno, ¿qué gano en contraparte? Yo creo que si el Ecuador plantea una propuesta inteligente en el marco de la voluntad de hacerse socio pleno de la Alianza del Pacífico con una convicción total, creo yo que hay espacio para la negociación, porque estos países no están buscando solamente, Carlos, el tema comercial. Ese es uno de aquellos. Pero
por ejemplo, están avanzando en cómo integrar sus aduanas para generar mayor nivel de optimización. O sea, de que hay espacio, pero hay que entrar a negociar en la mesa. Interpreto a Richard Martínez y le planteo al señor ministro, dice, no hay que negarse por negarse, porque haciendo un análisis aritmético a lo mejor perdemos, pero ¿por qué no utilizar el mismo modelo o mecanismo de negociación con la Unión Europea para establecer una propuesta que nos convenga y que podamos entrar? Porque las condiciones son distintas. Esa es la Me realidad. quedan 2 minutos. Las condiciones son distintas. Yo no cierro la posibilidad a este tipo de conversaciones. Somos observadores, no nos hemos retirado. Estamos analizando permanentemente este tema. También estamos viendo si hay temas de inversiones, solución de conflictos que siempre nos han generado serios problemas en otro tema de tratado de inversiones con otros si estamos países. observando, estamos evaluando entrar o no entrar. Evidentemente existen las dos partes. Por eso estamos como observadores, pero obviamente no se trata del frío cálculo de si ganamos o perdemos, sino cuánto precautelamos en un momento dado una industria que pudiera ser amenazada si es que tomamos un paso en falso. Por lo tanto, es un tema que no lo estamos tratando en este momento con decisión de entrar, lo estamos revisando, pero insisto. O sea, no está descartado. Es que nada está descartado en materia comercial. Mañana puede ser que se abra algo distinto, pero en todo caso, insisto, hoy en día, en lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, somos socios comerciales de todos los que están ahí, menos de uno, con el que no podemos, como bien nos ha dicho Richard, llegar a un acuerdo desde hace algunos años y estamos precautelando industria nacional. Gracias, señor ministro. Conclusiones. Richard. Como conclusión, yo diría, Carlos y ministro, que los acuerdos comerciales administrados de una manera inteligente, buscados con nuestros principales socios comerciales, son sin lugar a duda una herramienta para potenciar el comercio, la inversión y algo que no se ha dicho en la mesa, que es lo más importante y que creo que nos mueve a nosotros como sector empresarial, el empleo de los ecuatorianos. 256.000 empleos. A eso tiene que llegar finalmente este tipo de acuerdos. Nosotros creemos que hay que avanzar decididamente en buscar una agenda con los Estados Unidos a largo plazo, lo mismo con la Alianza del Pacífico y sin lugar a dudas tomar los recaudos que correspondan. Creemos que todos los elementos están en la mesa en los distintos tipos de acuerdos, llámense asociación, tratados de libre comercio, pero, insisto, creemos que hay que buscar esos acuerdos ya en la mesa. Gracias, Richard Martínez. Señor ministro. El desafío está sobre la mesa. Yo pienso que el acuerdo comercial con la Unión Europea representa una enorme oportunidad. Ahí vamos a ganar. Así no querramos, así no hagamos ningún esfuerzo, empezamos a ganar desde su plena vigencia, porque dejamos de ser, entre comillas, subsidiados con preferencias arancelarias temporales y pasamos a ser socios comerciales, donde tenemos un mercado abierto para exportar. ¿Cuál es el desafío para el país, para los empresarios, para el sector público también? Hacer la alianza interna necesaria, indispensable para impulsar producción, productividad, calidad, de tal forma que, pudiendo acceder a ese mercado, automáticamente tenemos condiciones para entrar a otros, como el de Suiza, como el de Noruega, como el de Estados Unidos, sin necesidad obligatoriamente de tener tratados de libre comercio, pero sí con condiciones de competitividad que nos permiten ingresar con nuestros productos a distintas partes del mundo. Gracias, señor ministro. Gracias, Richard Martínez, por estar con nosotros. Lo cierto es, amigos televidentes, que sin prejuicio lo dicho en esta mesa de Pulso Político, las conclusiones las sacan ustedes, pero permítanme trasladar, no mi conclusión, pero sí mis inquietudes. Ya no podemos seguir pensando que el sector público o el Estado es el que debe tan solo sobre él tener la responsabilidad de la dinamización de la economía del país. El sector privado tiene que ser fundamental en este rol y tiene que comenzar también a formar parte de esta ecuación de desarrollo en términos de inversión. Se dice que se requiere un entorno adecuado para que esto suceda, pero lo cierto es que ya tenemos que comenzar a pensar y dejar de lado al petróleo, que sí lo tenemos en buena hora, pero tenemos que prepararnos para no tenerlo. Y simplemente quiero terminar con algo. La inversión es necesaria para generar empleo, para generar trabajo, para generar riqueza, para distribuirla. Si seguimos discutiendo desde las ópticas ideológicas, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué les parece? Estado hasta donde sea posible y mercado hasta donde sea probable. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.